Buenas noches. Estaremos hoy, como ha sido nuestra costumbre en las últimas semanas, compartiendo sobre la venida del Señor Jesucristo. Y hemos tomado como base de nuestro compartir el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo en los capítulos 23, 24 y 25, que hacen referencia a lo relacionado con el regreso del Señor Jesús. Como siempre lo decimos al principio, hoy también vamos a introducirnos en la palabra, diciendo que estos capítulos corresponden a la respuesta que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos en relación a unas preguntas. Después de que Él sale del templo, eso lo vemos en el capítulo 23, y ellos le muestran los edificios del templo, Jesús dice que no quedaría piedra sobre piedra. Los discípulos, pues, aterrados por esa respuesta en relación a la observación, a lo que ellos le piden, ¿ves los edificios del templo? A lo que el Señor Jesucristo dice que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la respuesta del Señor Jesús está corroborada, está confirmada por el profeta Daniel. El profeta Daniel es a quien el Señor le mostró por medio de sueños, de visiones y de visitaciones del ángel enviado para anunciarle o mostrarle a Daniel todo lo pertinente a la futura salvación y restauración de Israel. Tendremos entonces también como libro de cabecera para nuestro compartir, tendremos el libro del profeta Daniel en algunos capítulos que hacen una clara referencia a la venida del Señor Jesús o a la venida del Mesías príncipe y cómo esta estaría precedida por alguien que tomaría su lugar. La forma como el profeta Daniel nos presenta la profecía, pues debe ser apoyada, de tener la ayuda de otros libros, para que en su complemento podamos tener la claridad necesaria sobre todo lo que el Espíritu desde mucho tiempo atrás ha venido mostrando sobre la futura salvación de Israel. Quisiera, en relación a eso, referirme a una parte muy clara y muy particular sobre esa salvación, y es la que habla del tiempo, la que nos muestra un cronos. Dios ha determinado en su soberanía, en su plan, en sus propósitos, ha determinado un tiempo de 70 semanas. Entonces quisiera leer en principio esto y ver cómo podemos ligar lo del profeta Daniel con lo que Jesús, en su respuesta a sus discípulos, habla sobre la destrucción del templo. Entonces miremos Daniel capítulo 9, del verso 24 en adelante, lo que dice. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo
y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa es como la palabra que debe gobernar el resto de los versículos. 70 semanas. Y el para qué. El para qué, que nos habla de la razón por la cual Israel estaría esperando esta gran salvación. Y es la de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, todo esto está relacionado con una salvación, pero también con un Salvador, porque nosotros ya sabemos, mirando desde el futuro hacia el pasado, o sea, hacia el tiempo en el que Daniel recibe esto de parte del ángel, nosotros ya sabemos quién es el Salvador. Sabemos que es Jesucristo, el que logra en la cruz, logra el perdón de pecados. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el que logra el perdón de pecados, el que prácticamente extermina por medio de su sacrificio, extermina el poder que tiene el pecado sobre el hombre. Y esto pues se logró hace 2000 años. Sin embargo, la nación de Israel no quiso recibir, no quiso aceptar a Jesús de Nazaret, porque allí vivió, aunque nació en Belén, no quiso aceptarlo como su Mesías. Bueno, a consecuencia de eso, esta salvación tardaría o se retardaría. Y por eso es que, aunque ya se han cumplido algunas cosas que quiero mencionar, faltan otras por cumplirse. Entonces, miremos lo que sigue a continuación dentro de este Cronos. El verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí se establece el momento específico desde el tiempo en que se comenzarían a contar estas 70 semanas y es cuando se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, desde ese momento hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas que sumadas son 69 semanas. Y aquí hay algo que quiero también subrayar, donde se dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí, en esta palabra, lo que vemos es, número 1, que después de terminado ese plazo de 7 más 62, o sea, en la semana 70, a principio de la semana 70, que es la semana que sigue a la semana 69, se le quita la vida al Mesías. ¿A cuál? Al Señor Jesús. O sea que el Señor Jesús fue matado, murió por causa del pecado del mundo, pero también de Israel,
Murió a principio de la semana 70. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, por la historia sabemos que el santuario fue destruido en el año 70, que el templo fue destruido en el año 70. Esto podría estar hablando de la destrucción de ese santuario, que es el templo que fue reconstruido después de que fuera destruido por Nabucodonosor. El primer templo construido por Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Conocemos la historia que los judíos fueron llevados en cautividad a Babilonia y después de 70 años ellos regresaron por la orden de Ciro. Ciro da la orden del retorno y también de la reedificación del templo, dando ayuda para esto. Ese templo es reedificado por medio de los dos ungidos mencionados en Zacarías, que son Josué como sumo sacerdote y Zorobabel como el gobernador. Entonces, ellos fueron ungidos a fin de que la capacidad, la valentía de reedificar la casa que había sido destruida. Esa casa luego fue ampliada por Herodes en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo. Y ese fue el templo ampliado, reconstruido por Josué y por Zorobabel, que se destruyó en el año 70 de nuestra era, de la era cristiana. Sin embargo, yo creo que aquí esta profecía está hablando de otra destrucción, tanto de la ciudad como del santuario, es lo que vamos a ver más adelante en Mateo 24. Y el verso 27 dice, y por otra semana, o sea, falta la última semana, confirmará el pacto con muchos. Bien, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí yo noto algo, y es algo curioso, y es que esta profecía está dividida como por partes. Una primera parte, 7 semanas, una segunda parte, 62 semanas, y es como claves que nos da el Señor para que podamos entender de qué nos está hablando y cómo debemos interpretar mejor la profecía. Y también vemos que en el verso 27 yo veo como también dos partes, y de esa última semana dividida en dos. Una primera parte, la que habla de el Mesías, del ministerio del Mesías príncipe, de Jesús, de 3 años y medio, ministerio que al final del mismo le cuesta la vida, y por esa muerte y esa sangre derramada, Dios hace un pacto con el hombre, no solamente con los judíos, sino que también incluye, por medio de esa muerte, incluye a todas las naciones. Entonces la muerte de Jesús en la cruz permitió que la puerta que se encontraba cerrada para que los hombres pudieran tener acceso al trono de la gracia se abriera. Y entonces en esa apertura, por medio del Evangelio, que se debe predicar en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, el Evangelio del Reino, Dios estaría convocando a los que creen en el Evangelio a ser parte de la iglesia, de su iglesia.
de la iglesia que fue comprada a precio de la sangre de su Hijo. Entonces repito, verso 27, también yo lo veo dividido en dos partes. La primera, el pacto que se hace, y la segunda, donde se suspende, a la mitad de la semana dice, se suspende el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esto ya es al final. En la otra parte de la semana, que son 33.5, 3 años y medio, equivalente a 42 meses. Y cuando uno va al Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, uno nota que los tiempos que se ven allí son de 42 meses, de 1260 días, de tiempos y medio tiempo, lo cual nos podría hacer creer que es la otra parte de la semana la que falta por cumplirse, habiéndose cumplido la primera parte. Porque ciertamente, aunque la muerte del Señor Jesús trajo esta salvación, terminó con la prevaricación, puso fin al pecado, expió la iniquidad, todo eso se logró en la cruz. Para Israel no ha sido efectivo, pero sí ha sido efectivo para el resto del mundo. Es efectivo para el resto de las naciones, que por medio del Evangelio muchos creyeron, llegaron a ser la iglesia de Jesucristo en las naciones gentiles, y muchas naciones gentiles de verdad hoy podríamos decir que son cristianas, que creen en Jesucristo. Naciones donde los presidentes juran sobre la Biblia, creen que Dios es el Padre de Jesús, que Jesús es el que murió en la cruz, y entonces estas naciones tienen fe en Jesucristo. Aunque hay otras que no, pues hay unas que sí. Bueno, entonces, con base en esto, que está escrito en Daniel, ya nos podemos ir a Mateo 24, donde Jesús da respuesta en relación a lo escrito con Daniel. De modo que para poder tener una buena comprensión de lo que Jesús está hablando en su respuesta a los discípulos sobre su venida, sobre las señales, tenemos que haber leído y releído y tener un entendimiento por lo menos básico del libro de Daniel. La semana pasada estuvimos hablando sobre los versos desde el 15 hasta el 28. Habíamos quedado la semana antepasada en lo siguiente: y será el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ahora Jesús va a hablar del fin. Pareciera ser que su respuesta tiene como un orden, nos ayuda a ver una cronología, una línea de tiempo, para que podamos como comprender qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después. Entonces, después de la palabra "y entonces vendrá el fin", él dice, por tanto, aquí nos va a estar hablando del fin, porque ya va a terminar el gobierno del anticristo, que es un gobierno de carácter mundial, según nos muestra Apocalipsis, y aquí entonces Jesús va a hacer una referencia especial, y quiero reseñar eso. Por tanto, y esta es una señal que nos queda para los que vivimos en este tiempo,
a fin de que cuando estas cosas se observen, o los que vivan en Judea hagan lo que el Señor les está mandando, o los que vivan fuera de Judea estemos atentos a lo que va a ocurrir. Entonces el por tanto, está relacionado con el tiempo del fin. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque Daniel habla de una abominación desoladora. Mire y verá, volvamos otra vez al libro de Daniel, volvámoslo a leer, y aquí dice así: Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, o sea, tiempo después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vuelvo y subrayo que este verso 27, que se habla de la última semana, está, a mi manera de ver, está dividido en dos tiempos. Un primer tiempo que le corresponde al Mesías y un segundo tiempo que le corresponde al desolador. Que se le dice desolador porque algo va a ser que produce desolación. En el capítulo 8 se habla muy específicamente de eso. Vamos a mirarlo. Bueno, vamos a mirarlo aquí. Me permiten un momentico. Dice así, desde el verso 10, 8, verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Aquí se está hablando entonces de esta abominación desoladora y la forma como en el capítulo 9 se menciona que hay una concordancia. Es después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, bueno. En Mateo 24, vamos a mirar lo que dice Mateo y luego vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo en relación con esta abominación, con el anticristo, que es el que va a hacer algo y eso que va a hacer va prácticamente a causar una desolación y una persecución. Es lo que ya el apóstol Juan en Apocalipsis nos muestra. Entonces vamos a tratar de ligar a Daniel con Mateo 24, la respuesta de Jesús, lo que el apóstol Pablo también nos muestra y lo que el apóstol Juan en Apocalipsis también nos muestra, porque son escrituras que hablan del mismo evento, solo que son mencionados de diferentes formas como para darnos una ampliación. Vuelvo entonces al verso 14 de Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Aquí Jesús está hablando de todo lo que se comenzó a dar en las naciones, no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria, etcétera, sino en los confines de la tierra, que los apóstoles fueron enviados para predicar el Evangelio a todas las naciones, el Evangelio del reino, a fin de tomar un remanente que fuera la iglesia, y luego, cuando se llegara a la plenitud de todo esto, viniera el fin. El fin. Entonces, ese fin es el que va a traer al Señor Jesús. Cuando todas estas cosas terminen, el Señor Jesús viene de regreso. Él está respondiendo a la pregunta: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? La destrucción de la sabrá de tu venida, ahí está mostrando las señales, y del fin, o sea, ¿cuándo será el fin? ¿Cuáles son las señales que nos muestran que nos estamos acercando al fin de la era, a tu regreso? Bueno, entonces, entendiendo eso, vamos aquí a Mateo 24:15. Estoy repitiendo, pero es para que podamos como ligar todas estas palabras dichas por distintos testigos que vieron en el Espíritu el evento del fin, el evento relacionado con la venida del Señor Jesús, pero previamente la venida del anticristo, del desolador, de aquel que se pondría en el templo como si fuera Dios haciéndose pasar por Dios. Bueno, entonces, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, hay que definir entonces cuál es la abominación desoladora. Y a eso vamos a ir apoyándonos con lo que dice el apóstol Pablo, pero también Juan. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Ya estuvimos la semana pasada compartiendo de todo lo que habría de acontecer en la tierra de Israel. Los de Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, iba a ser algo repentino. Es repentino. Y como es repentino, yo no me he preparado. Por eso el Señor está mostrando la necesidad de salir inmediatamente, porque algo se ha preparado para destruir al pueblo de los santos, al pueblo de Israel. ¿Y dónde? Desde Jerusalén. Bueno, dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bastante complicado tener que salir apresuradamente cuando uno tiene un niño de brazos al cual tiene uno que amamantar. Y también, si a eso se le agrega que es invierno, pues mucho más complicado. O si es día de reposo, porque el día de reposo, eso lo comentábamos la semana pasada, para los judíos es un día donde ellos no salen, ellos no caminan, ellos prácticamente tendrían que quedarse y morirían bajo la espada del desolador. Porque, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Acortados. O sea, esta palabra habla específicamente de ese tiempo. El tiempo de la gran tribulación. Así se ha conocido en el medio cristiano, la gran tribulación. Vamos entonces a apoyarnos con otras escrituras que nos muestran lo que va a acontecer. Ya Jesús está hablando, pero el apóstol Pablo, lo vamos a ver aquí, muy bien.
vamos a mirarlo aquí. En la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo le escribe a los tesalonicenses porque ellos creen por lo que está sucediendo, por la tribulación que se está dando, que el Señor Jesucristo viene, que está pronta su venida. Entonces la respuesta del apóstol Pablo es para decirles que no, que estén confiándose en lo que dicen las Escrituras, porque Pablo va a señalar que se deben dar unas condiciones para que el Señor regrese. Entonces, estas condiciones, que son también señales, son las siguientes. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí ya vemos que el nombre que se le da al anticristo, al desolador, al que va a hacer algo que producirá una desolación, se le llama hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Allí está el desolador. Es la abominación desoladora, que no es la que se dio en el tiempo de Antíoco Epífanes, unos 100 y pico de años antes de la venida del Señor Jesús, porque ciertamente eso ocurrió, y eso nos lo narra el libro de los Macabeos, como un rey griego, Antíoco Epífanes, de la dinastía de los Antíocos, él llega a Judea, entra a Jerusalén, hace alianzas o pactos con los líderes religiosos y obliga una helenización, prohibiendo la ley, la circuncisión, las fiestas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que hace es que pone una abominación desoladora. Sí, en vez de que los sacrificios sean con animales puros, él trae un cerdo. Y es una manera como de menospreciar las cosas santas del Señor. Bueno, eso ocurrió años antes del Señor Jesús. O sea que el Señor Jesús, cuando habla de la abominación desoladora de Daniel, pues no puede estar hablando de lo que ocurrió en los tiempos de Antíoco Epífanes. Y lo que muestra Daniel, aunque es similar, porque Antíoco es un tipo del anticristo, lo que se le muestra a Daniel no es lo que hizo Antíoco Epífanes, pero tampoco es lo que hizo el general romano Tito, porque aunque hubo una destrucción del templo en el año 70, Tito no tomó esa posición como de Dios, como de entrar en el templo y hacerse pasar por Dios, no hizo un sacrificio de la manera como Antíoco Epífanes lo hizo, de modo que no es la gran tribulación que algunos piensan que ya se dio, que la abominación ya se dio con la destrucción de la casa, y tampoco creo que Jesús esté mencionando esa destrucción, porque Jesús está hablando de la destrucción futura, lo que nos hace pensar y creer que como ahorita no hay templo, debe
construirse un templo donde se den estas condiciones. Entonces, es un poquito complicado cuando las evidencias que tenemos a la mano no se nos dan de la manera como nuestros paradigmas los perciben. Porque el paradigma de la historia nos hace creer que ya se cumplió la destrucción de la casa, de la que Jesús está hablando, de la que el profeta Daniel escribe. Y mire, aquí tenemos una palabra que es la del profeta, bueno, del apóstol, pero también en ellos hay una expresión profética, hay una interpretación de las profecías. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente. Vamos a volverlo a leer para que vayamos como comprendiendo de qué es que se está hablando en cuanto al templo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo escribe a los tesalonicenses unos años antes de que el templo sea destruido. El apóstol Pablo murió entre el año 64 y 65 de la era cristiana, y el templo fue destruido en el año 70. Entonces, Pablo está hablando de un hombre que se va a sentar, lo que no ocurrió en el año 70. Entonces, está hablando es de otra situación. Está hablando de algo que está relacionado con la apostasía. Yo creo que es la apostasía de Israel, ya como nación. Ya no la apostasía de los judíos, no la apostasía del subreino de Israel, que efectivamente causó que ellos fueran esparcidos por las naciones. Después, pasado el tiempo, han regresado, se han establecido en la tierra. Ya la tierra se llama Israel, y ya muy posiblemente todas las tribus que fueron esparcidas ya se encuentran representantes de ellas viviendo aquí en Israel, viviendo en la tierra de Israel. Entonces, ahora sí falta que todo Israel y en la representación que ellos tienen en sus líderes políticos y religiosos, apostaten. Va a haber una apostasía primero, y como consecuencia de esa apostasía se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, y se va a sentar en el templo. O sea que el templo tiene que ser reconstruido. Yo lo que pienso es que la apostasía debe estar ligada a la reconstrucción del templo. ¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo pienso. Y ustedes pues no están obligados a pensar lo mismo que yo. Yo pienso que ahorita mismo se están dando pasos muy importantes para hacer la paz con las naciones árabes. Y dentro de esos acuerdos de paz, muy posiblemente esté el que se le permita a los israelitas la edificación del templo. Porque la presión de ellos, la presión que ejercen los rabinos hacia Netanyahu, es para que les edifique el templo. Ya se han dado pasos muy importantes en relación a establecer a Jerusalén como la capital. Pasos como, por ejemplo, lo que el presidente Donald Trump ha hecho al traer la embajada que estaba en Tel Aviv y traerla a Jerusalén. Movimientos que otras naciones también están haciendo, que lo que nos permiten ver es como una restauración previa de la ciudad, que finalmente va a ser el centro del conflicto mundial, donde se va a edificar el templo y donde va a aparecer aquel que se pone en lugar de Cristo como el anticristo o el antimesías,
porque anticristo eso es lo que significa, no solamente que está en contra, sino que se pone en lugar, está ante, como si él fuera el Mesías. Entonces, Pablo sigue hablando de ese engaño y lo muestra de esta forma. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se va a manifestar? El anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a ir luego al apóstol Pablo para que nos muestre, al apóstol Juan en Apocalipsis para que nos muestre cómo es que esto se va a dar. Y así podamos tener un cuadro más amplio y completo dentro de los marcos de la profecía. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sí, ellos no aceptaron al Señor Jesús, no lo aceptaron como el príncipe de paz, como aquel que es justo y justifica por medio del perdón de pecados que es en su sangre, a fin de hacer la paz para con Dios, porque es que la paz se debe hacer es con Dios. Dios es el que está irado con el hombre por causa del pecado. Las naciones no pueden hacer la paz sin tener en cuenta al príncipe de la paz. Esos acuerdos de paz donde Jesús no es el mediador, donde Jesús no es el que está logrando por los que se quieren reconciliar, no está logrando la paz, entonces esos acuerdos no son falsos. Y traerán como consecuencia la destrucción de los pueblos o de las naciones que hicieron esos acuerdos. Porque no se hicieron en el nombre de Jesús, no se hicieron teniendo en cuenta a Dios, no se hicieron teniendo en cuenta la cruz, que es la que quita la pared de separación que hay entre los pueblos, que se pelean entre sí y se quieren destruir hasta que reconocen a Jesús. Cuando los pueblos pueden ver la cruz y reconocen que ellos son pecadores y que sin el perdón de pecados no hay paz, paz que es sellada por medio del Espíritu Santo, para que aquellos que tienen el Espíritu, aquellos que reciben el Espíritu puedan vivir en paz. O sea, no habrá paz en el mundo, no la habrá hasta que el mundo reconozca a Jesús. Y eso se va a dar, pero se va a dar después de la gran tribulación de la que está hablando Jesucristo. Que principalmente, pues el centro de esa gran tribulación va a ser Jerusalén, la capital de Israel. Y la que representa como ciudad, representa al pueblo de los santos, al pueblo de Dios. Muy bien, entonces vamos a mirar lo que nos muestra el apóstol Juan. Y Apocalipsis nos puede ilustrar muy bien lo que es el anticristo, pero ya con una perspectiva
diferente. Aquí al anticristo se le llama la bestia que sube del mar. Entonces vamos a leer a la bestia que sube del mar para que podamos entender el tiempo que se le da. El tiempo que se le da. Estamos mirando desde Daniel, nos hemos movido por Mateo, lo que Jesús habla. Hemos ido al testimonio que nos da el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y ahora vamos a tomar al apóstol Juan en Apocalipsis, lo que a él se le muestra relacionado con este hombre de pecado, este hijo de iniquidad. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa es la descripción de la bestia que sube del mar. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿En dónde vimos esto? Esto lo vimos vamos a retroceder en 2 de Tesalonicenses, donde se dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del hombre de pecado, el hijo de iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso ya lo vamos a ver en Apocalipsis 19, ya es el final, el desenlace, la derrota de la bestia, que es la simiente de la serpiente, según la profecía dada en Génesis 3:15, que tiene su culminación en Apocalipsis 19. Debemos recordar, vuelvo a traer a colación, lo que el Señor, nuestro Dios, le dice a la serpiente el día en que el hombre peca, el día en que el varón y la mujer comen del fruto que se les prohibió comer y se consuma el pecado. Y allí algo ocurre, ese día algo ocurre. Y es lo que el Señor dice, una palabra profética que tendría su culminación al final del tiempo, al fin, en el fin, ¿sí?, de lo que ellos le preguntan. Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, o el fin de la era. Ahora, en esa profecía, donde Dios dice que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, ya podemos ver a la serpiente, que es el diablo y Satanás, y la mujer, que es Israel. Una lucha permanente de Satanás contra el pueblo de Dios, que es Israel, del cual vendría el Mesías, porque Israel, conformado por esas 12 tribus, que son las 12 estrellas en la cabeza de la mujer de Apocalipsis 12, esa mujer que está vestida de luz, que es la palabra profética que fue hablada hacia Israel para el cumplimiento de lo que Dios tiene como el Dios de Israel, para llevarla a la salvación perfecta, que es en Cristo, o sea, en su simiente, porque esta mujer va a dar a luz una simiente, un hijo tendría, y lo da por medio de María a Jesús, pero Jesús en su resurrección algo se logra, y es que Él se convierte, algo ocurre, se convierte en el nuevo hombre, que está conformado de una cabeza, la cual es Él, y de un cuerpo, que es la iglesia.
Entonces, así como hubo un primer hombre, conformado por el varón y la hembra, llamado Adán por Dios, ese primer hombre, ese primer Adán, varón y hembra, así habrá un nuevo hombre, para dar cumplimiento a la palabra de Génesis 3:15. La simiente de la mujer pondrá tu cabeza bajo tus pies. Habrá enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Entonces, esa simiente de la serpiente es de la que estamos leyendo aquí. Es de la que estamos leyendo aquí. ¿Sí? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, el advenimiento de este inicuo es la obra de Satanás, es su simiente, es su hijo, es la obra de Satanás a lo largo de muchos siglos, de mucho trabajo, y va como sumando, conformando, aumentando su poder. Comenzó como una serpiente y ahora ya al final del tiempo es un dragón de 7 cabezas con 10 cuernos, y su hijo o simiente es como la imagen y la semejanza, que es la que se nos está mostrando aquí. Dice que volvemos otra vez a Apocalipsis 13, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miremos la similitud entre esto y el dragón. Nos vamos al capítulo 12. En el capítulo 12 vemos en el verso 3, también apareció, lo que dice, ¿no? También apareció, estoy leyendo, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es este dragón? ¿Quién es? Bueno, miremoslo porque también nos lo define. Nos definen quién es el dragón. En el verso 7 dice la escritura lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Ven? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, porque esa es la capacidad o característica que lo distingue, es el engaño. Dice que engañó a la mujer. Adán no fue engañado, el varón no fue engañado, pero la mujer sí fue engañada. Entonces, engaña al mundo entero. Ha engañado a las naciones, ha engañado a Israel. Israel en este momento, que es la mujer, se encuentra engañada por Satanás, y en su engaño no puede reconocer a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Pero de ese engaño va a ser librado, y una vez pueda abrir sus ojos y pueda reconocer que aquel a quien ellos crucificaron, a quien traspasaron, ese es el Mesías de ellos, ese es el Señor de ellos, y que además es Hijo de Dios. Bueno, eso va a ser muy maravilloso, muy glorioso, cuando comiencen las conversiones de los líderes religiosos y comiencen a ver la gloria de Cristo y comiencen a aceptarlo
y a clamarle a Dios para su regreso, porque va a ser reclamado de nuevo y ellos van a poder decir: tú eres el bendito a quien Dios ha enviado. Recordemos que Jesús les dijo que la casa de ellos, que la casa de Judá, iba a quedar desierta y que Él se iría hasta que ellos dijeran: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Porque Jesús es el bendito enviado en el nombre del Señor. Él no se envió a sí mismo, Él no viene en el nombre de Él, Él viene enviado del Padre, sí, en el nombre del Padre, para glorificar al Padre y para salvar a esta nación que se encuentra prisionera del pecado, principalmente. Esa es la prisión en la que Israel, en la que la mujer, porque la mujer fue engañada y al ser engañada cayó bajo la prisión del pecado, bajo la cautividad de la muerte y del pecado. Pero su Hijo, que es el Cristo, murió por esta mujer que es su madre, pero al principio no puede reconocer que Jesús es su Hijo y que murió por ella. Más en el tiempo postrero eso sí se va a dar. Entonces miremos la descripción de la bestia y hablemos un poquito acerca de esta bestia, cómo es que la describe el Juan, prisionero en la isla de Patmos. Dice: me paré sobre la... Voy a repetir otra vez para que volvamos otra vez sobre esto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar representa las naciones, que tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas, vamos a ver de qué trata, y 10 cuernos, y miraremos de qué se tratan los 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Bueno, diademas son como coronas, lo cual nos muestra que son reyes, que reinan, y que alguna relación tienen con la bestia. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, o sea, a Satanás, que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y vemos aquí que el tiempo de la bestia es un tiempo determinado. Mateo 24 dice que es por poco tiempo, por causa de los escogidos. Ese poco tiempo no son 7 años, como algunos enseñan, sino que son 42 meses, ya que son equivalentes a 3 años y medio, 1260 días, ya que es la última parte de la semana que hace falta. Pues la primera parte ya se cumplió con el Mesías príncipe. La segunda queda para el final. Y en medio de esas 2 partes tenemos el misterio de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? En medio. O sea, Pablo dice que el misterio de Cristo es que los gentiles también hacen parte de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el misterio? Que no se encuentra en la profecía de Daniel, que los gentiles también están, que los gentiles hacen parte de la salvación, que es por medio de Jesucristo. Bueno, 42 meses. Quiero mostrar algo equivalente, pero para eso tenemos que irnos al capítulo 17. Capítulo 17 nos habla también de esa bestia de 7 cabezas, solo que aquí
ella es escarlata. Ya no tiene la forma, parece ser que en la medida en que evoluciona en su tiempo, de los 42 meses se va tiñendo de sangre. Escarlata es el color de la sangre, pero no es sangre porque haya dado la vida sino que es sangre porque ha matado por la causa suya. No es como Cristo, que murió por los hombres, estuvo dispuesto a dar la vida por la humanidad. La bestia no está dispuesta, la bestia está dispuesta a matar por su causa. Muy diferente la mentalidad de la bestia a la mentalidad de Cristo y de los cristianos. Entonces miremos aquí lo que se nos dice sobre la bestia, y si nos queda el tiempito vamos a hablar un poquito sobre lo que creemos que puede ser esa bestia apocalíptica, la bestia del fin, la bestia que es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, verso 6, vamos a leer desde el verso 6, vamos a dejar los versos anteriores para más adelante. Ahorita no, me quiero concentrar en la bestia, la que vimos en el capítulo 13. Y dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene, ahora vamos aquí, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí nos está dando una clave. 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos a mirar los montes que pueden ser y de esa manera definir también a la mujer. Y son 7 reyes. 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que la bestia que era y no es, o sea, la que se está mostrando aquí, no es la bestia que es. O sea, Juan está parado sobre el reino, o vive en el reino de una bestia, la cual es Roma. Pero aquí se dice que no es. La bestia que estás mirando no es Roma. No es Roma. La que estás mirando era antes de Roma. Y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que esa bestia es el octavo rey. Entonces vamos a definir un poquito, a ver si lo alcanzo a explicar bien. 7 reyes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos a decir que esa mujer está relacionada con una ciudad, y esa ciudad es la que ha tenido relaciones desde el principio con esos 7 reyes o reinos, que es así como nos habla el profeta Daniel. Todo eso está relacionado, y
Entonces, reyes o reinos que fueron desde el principio y se relacionaron con los israelitas. Sabemos que los israelitas estuvieron en Egipto y cuando salieron de Egipto se llevaron la religión de Egipto en el corazón. Entonces el Señor salvó un pueblo que en su mayoría eran politeístas, idólatras, que no conocían al Dios único y verdadero, al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Muy poco conocían acerca de este Dios. Por eso es que cuando ya están en el desierto, cuando ya han salido en el desierto y Moisés sube al monte y se demora, ellos comienzan a inquietarse y se preguntan si esa salida de Egipto valió la pena. Y comienzan a construir un becerro de oro al cual comienzan a adorar. Esto lo digo porque estos reyes o reinos, al tener relación con Israel, le impregnaron algo. Le impregnaron. Y es de esa impregnación de donde el Señor, su Salvador, los va a salvar. O sea, la salvación de Israel es una salvación muy poderosa, pero tiene que llegar a la plenitud de la maldad y de su relación con todos los reyes malvados, que de alguna manera ellos, por su apostasía, por su corazón duro, han aceptado. Entonces tenemos al primer rey o al primer reino, Egipto. El segundo es Asiria, a donde ellos fueron llevados en cautividad. Porque lo que vemos en la historia es que el Señor lo que hace con su pueblo cuando ellos entran en apostasía, quiere decir relacionarse con los dioses paganos. Él los envía para que experimenten lo que es la idolatría, para que se den cuenta que ponerse al servicio de esos dioses les acarrea una gran maldición y destrucción. Todo por no reconocer que el que los sacó de la tierra de Egipto con brazo fuerte, con brazo poderoso, y les demostró su poder por medio de 10 plagas, abriendo el mar, dándoles maná en el desierto, abriendo la peña para darles agua. Ese es el Dios de Israel. Pero todo esto pareciera ser que no les sirvió para convertirse de manera plena a ese Dios. O sea que por esa apostasía, por ese constante ir en un adulterio o fornicación espiritual, el Señor termina por enviarlos a esas naciones que ellos veneran, los dioses de esas naciones que ellos veneran. Entonces, así pasó también con los asirios, luego pasa con los babilonios, que es el tercer rey, Babilonia. El cuarto rey es Medo-Persia. El quinto rey es Grecia. Recordemos que Grecia, el rey Antíoco Epífanes, también hizo su parte cuando llegó a la tierra de Judea, llegó a Jerusalén y hubo una apostasía y estaban renunciando al Dios de Israel para irse a los dioses griegos. Algo muy constante, ¿no?, en ellos. Y de todas esas relaciones, ellos han recibido parte de la iniquidad, del pecado, de todo lo que ellos tienen que ser librados como pueblo, como nación, para que lleguen a ser los sacerdotes del Dios vivo. Hasta que eso no se dé, hasta que no sean limpiados completamente y reconozcan que no hay sino uno, ellos no pueden cumplir con la comisión que Dios tiene para ellos de ponerlos como los sacerdotes de las naciones, porque así va a suceder en el tiempo
del reinado de Jesucristo. Bien, entonces tenemos a los griegos, tenemos luego de los griegos a los romanos, que vendrían a ser, bueno, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. El Imperio Romano, el Señor Jesús murió bajo el Imperio Romano, los apóstoles vivieron bajo el Imperio Romano, murieron bajo el Imperio Romano, todos ellos. Pedro murió en Roma, Pablo murió en Roma, y bueno, así Juan también estaba prisionero en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Los romanos lo llevaron prisionero, pero aquí se dice que esa bestia que Juan está viendo no es, sino que es una bestia que será, o sea, va a venir otra bestia después del Imperio Romano. Entonces vamos por partecitas definiendo. Mire, la bestia que era y no es. O sea que debemos encontrar a la bestia en el pasado, no en el presente de Juan. O sea, no es en Roma, es en el pasado de Roma, porque viene desde atrás, viene desde Babilonia, se ligó con Medo-Persia y se ligó con Grecia. De allí la apariencia de la bestia, que tiene cuerpo de leopardo, que nos habla de Grecia, y al hablarnos de Grecia nos habla de lo que Grecia impartió, de lo que Grecia hizo al traer sus dioses. Babilonia también dice que tiene boca de león, o sea que habla blasfemias, abominaciones, todo tipo de idolatría, pues la Biblia dice que Babilonia es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fue ciertamente en Babel donde nació el culto a la serpiente, de donde nace todo lo que tiene que ver con la adoración a los dioses falsos. Allá donde ellos estaban construyendo una torre que llegara al cielo, no era para buscar al Dios único y verdadero, sino para buscar a Satanás y buscar el reino de Satanás y los principados y las potestades y todo lo que está relacionado con el reino de Satanás, o sea, politeísmo. Entonces el hablar de Babilonia es el hablar del politeísmo, y las patas de oso nos hablan de Persia, que para el tiempo de hoy es Irán. Entonces fíjese que se nos está mostrando ya una descripción de una bestia que tiene en su cuerpo tiene la influencia de Grecia. En su boca tiene el hablar de Babilonia. El hablar de Babilonia está relacionado con la mente. Y la mente de la mujer, o en la mente de la mujer, está escrito un nombre: Babilonia, misterio religioso. Porque esa mujer que cabalga sobre la bestia fue influenciada al tener relaciones con estos reyes, fue influenciada por Babilonia. De allí, de donde emerge o de donde nace toda la idolatría, todo lo que es abominable, todo lo que establece en el mundo pagano, establece una adoración idolátrica contraria a la verdadera adoración, que es al Dios único y verdadero, el cual tiene un hijo que le representa y el cual viene a morir por el hombre que se encuentra bajo la cautividad del pecado, bajo la cautividad de Satanás. Y al estar bajo la cautividad de Satanás, bajo los poderes, bajo los principados y las potestades y todo el mundo pagano, el cual eran los dioses de estas naciones. Entonces todas estas naciones han tenido esa característica, ese punto en común, ¿sí? La adoración a los dioses de Babilonia.
Íbamos entonces por Roma, que es el sexto rey, que no es pues el que será, viene después de Roma. Y después de Roma, ¿cuál es el reino que ha tenido una relación, o el imperio que ha tenido una relación con la tierra de los judíos? El imperio turco otomano. Entonces no podemos sacar de la historia, no podemos negar la historia para tratar a la descripción de la bestia fuera de lo que ha acontecido, porque lo que hicieron los otomanos en la historia ha sido muy importante en relación a lo que nos muestra, porque ellos son el Islam, son los musulmanes, son los que adoran a un Dios llamado Alá, cuyo profeta es Mahoma. Entonces, en esa adoración, que es una adoración contra Cristo, o sea, de anticristo, pues no reconocen al Dios como el Dios que tiene un hijo, sino que ellos niegan que Alá tenga un hijo y niegan que ese Dios tenga un profeta que sea Jesucristo, su hijo. O sea, establecen a Mahoma como el profeta que anuncia o muestra a Alá. De modo que la historia nos muestra cómo comenzó a crecer el Islam desde el siglo VII, a partir de Mahoma, cómo se fue extendiendo sobre las naciones, al punto que hoy en día la mayoría de las naciones que conformaban los reinos de Babilonia, de Persia y del imperio griego tomado por Alejandro son naciones musulmanas. Si lo vamos al mapa, allá vamos a ver a Turquía, que es una nación muy grande. Vemos a Irán, la antigua Persia, nación musulmana. Vemos a Siria, musulmana. Vemos a Irak, la antigua Babilonia, musulmana. Vemos a Jordania, musulmana. Vemos a Arabia, musulmana. Vemos a Egipto, musulmana. Y así. Todas esas naciones que tuvieron alguna injerencia en el tiempo pasado con Israel, hoy en día son musulmanas. Y curiosamente, esas naciones casi todas descienden o tienen un parentesco con Abraham, el padre de Ismael, el padre de los ismaelitas, los árabes de hoy en día. También tenemos a Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac, casado él con 3 mujeres, y de allí nacen naciones. Edom, por ejemplo, que era un reino que estaba al sur de Moab. Lot, sobrino de Abraham, tuvo relaciones con sus hijas y de allí nacieron 2 hijos que con el tiempo formaron 2 naciones, los Amón y Moab. Los amonitas y los moabitas, y al sur de ellos Edom. O sea que todo eso, ese territorio, le pertenece a los descendientes de Abraham. Solo que los judíos son los únicos descendientes de Isaac. Y Isaac y Jacob, y Jacob Israel. Israel 12 tribus, y de esas 12 tribus la nación de Israel. Entonces, la nación de Israel, bien, está bien. Digamos que el Señor a todos ellos le entregó territorios, y en esos territorios Él espera que lo que Abraham conoció como el único y verdadero Dios pueda ser transmitido a sus descendientes, a sus parientes. Pero solamente el testimonio lo guarda
lo guardan los descendientes de Jacob, o sea, los israelitas. El testimonio de quién es Dios. Lo único que les hace falta, y ya para terminar, es que ellos crean que Él tiene un hijo y ese hijo se llama Jesús. Entonces encontramos a los descendientes de Abraham en un serio conflicto, que es el resultado del engaño de la serpiente que se ha metido para engañar a todas estas naciones y no les permite ver en su ceguera el resplandor del Evangelio que muestra a Cristo como el Hijo de Dios. Y no solamente como el Hijo de Dios, sino como el Mesías de Israel. Que todas estas naciones puedan algún día reconocer que Israel tiene un Mesías, que es el Rey, y que ese Rey es el Hijo de Dios, y que además murió en la cruz por todos. Eso va a ser glorioso cuando se llegue el tiempo de la conversión de estas naciones. Yo creo que va a haber una conversión, que el Evangelio va a derrotar a la bestia, al falso profeta, y todas estas naciones terminarán confesando, postrándose de rodillas y confesando que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Entonces vamos a dejar allí por hoy. El tema tiene todavía mucha tela que cortar, pero creo que hoy hemos avanzado un poquito más en relación a lo que Jesús habla sobre su venida, sobre la gran tribulación que precede su venida, así como es confirmado por el apóstol Pablo, cuando dice que el Señor Jesucristo no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese, pues, va a desatar, yo creo, la gran tribulación. Porque muchos no van a aceptar a este como si fuera Dios, y mucho menos como si fuera su Mesías Rey. Bien, entonces son cosas que tenemos hacia adelante, por las cuales estar atentos, estar velando, observando en las noticias. Ya podemos, por el internet, podemos tener contacto muy seguido y permanente y actualizado de lo que está ocurriendo en el mundo, o sea que no tenemos por qué andar en las tinieblas. Las Escrituras, junto con lo que los historiadores nos muestran, pero también con lo que estamos mirando en las noticias, todo eso nos va a ayudar a tener una claridad, un cuadro que nos permita como iglesia, como los seguidores de Cristo, estar preparados para la venida de Jesús, pero también preparados para la venida del anticristo, a fin de que podamos nosotros en ese tiempo dar una batalla en la fe, no con armas convencionales, sino con las armas del Espíritu, por medio de la oración, por medio de la predicación, porque como lo dice, y será predicado este evangelio del reino a las naciones, y entonces vendrá el fin. Que el Señor pues les ayude, que me ayude, que nos guarde, que guarde nuestro corazón, que la palabra que se recibe nos fortalezca, nos dé la fe necesaria para creer en el Señor. Entonces, esta palabra no es para temer, sino que es para fortalecernos en el Señor, porque tenemos promesas que nos dan esperanza, que nos consuelan, y en esas promesas sabemos que el Señor Jesús va a vencer, va a establecer su reino, y va a incluir en su reino venidero a todos los que fueron fieles, o sea, a los que perseveraron y se mantuvieron firmes hasta el fin. De modo que sea el Señor ayudándonos, poniéndonos el querer como el hacer por su buena voluntad, a fin de que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que van a sobrevenir.